Bienvenido una vez más a Rífate Más, un espacio para ti, un espacio para crecer, un espacio para desarrollarnos. Recuerda que hablamos de inteligencia emocional para terrenales. El tema del día de hoy, vamos a hablar de liderazgo 2026 y por qué ser el más fregón ya no sirve. La realidad de las cosas es que nunca ha servido. El tema es que vivimos en diferentes generaciones, en diferentes formas educativas. Lo he platicado muchísimas veces y lo platico muchísimo en mis cursos. Anteriormente teníamos capataces, luego vinieron estos, ¿cómo se les llamaba? Estos cuates que cuidaban a todos los equipos, ¿no? Que ya no eran directamente capataces porque las capataces eran para el campo, pero luego venían en la parte empresarial este tipo de supervisión enérgica, maltratadora físicamente, psicológicamente, y las generaciones han ido cambiando, nos hemos ido educando más, hay más información. Luego viene la parte de la pandemia, desestabilización emocional, mental. Y tenemos que cambiar, y tiene que cambiar. Y aparte se nos olvida algo, los líderes también son seres humanos. Entonces, por eso, ser el más fregón ya no funciona. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez tuviste un jefe que no escuchaba? Qué raro, ¿verdad? Qué raro escuchar. Y esta diferenciación que se hizo entre jefes y líderes, que muchos se entendía hasta que llegó el concepto de John Maxwell de liderazgo, ¿no? En donde anteriormente decían, oye, pues es que no eres líder hasta que tú no llevas a un grupo de personas a tu cargo. Y John Maxwell dice, oye, de los grandes mitos es eso, porque realmente nosotros tenemos una gestión de liderazgo para alcanzar objetivos, para poder crecer, para mejorar nuestros puestos, para mejorar nuestro entorno, ¿no? Debemos de tener una gestión de autoliderazgo para poder crecer. Y entonces aquí viene esta parte de si es jefe o es líder. Vamos a suponer que dentro de la organización hay un líder que todos tuvimos que no escuchaba absolutamente nada. Ese líder sábelo todo, ¿no? Ese líder que su propuesta era la mejor, que sus ideas eran las mejores, ese líder asesino de ideas, el que creía que siempre tenía la razón, el que no tenía un épice de error en todo de lo que hacía. Yo estuve trabajando, porque siempre me preguntan, oye, ¿por qué platicas, no? Tú sobre empresas, sobre liderazgo. Aparte de todo lo que he estudiado y toda la preparación que tengo, estuve 23 años trabajando para una empresa. En estos 23 años, no sabes, conoces de todo tipo de personas, ¿no? Y obviamente yo empiezo en un área operativa, luego me voy a un área administrativa, que es atención a clientes, luego subo a telemarketing, luego subo a ventas campo, luego a postventa, luego especialización de producto y así me fui. Entonces, conoces a muchísimos líderes y me tocó conocer desde supervisores, desde responsables, desde gerentes, desde directores generales. Entonces tienes mucho estilo de liderazgo y empiezas a ver cómo se diferencian muchísimo las personas, la educación, los conocimientos, pero sobre todo las habilidades blandas, que es lo que en efecto hace que un líder sea un gran líder. Uno pensaría que después de haber vivido la pandemia, las crisis, la incertidumbre, pues las personas, porque los líderes son personas, habrían aprendido la lección, pero no. La estadística es cruda. Chécate nada más. Los estudios más recientes de LinkedIn, específicamente los de tendencia en la fuerza laboral en 2026, muestran algo que parece brutalmente revelador. El 85% de los profesionistas dice que prefiere tener un líder vulnerable que un líder perfecto. Esto sucede por dos razones. La primera, obviamente ya hay más conocimiento sobre las inteligencias emocionales. Ya hay más conocimiento sobre las habilidades socioemocionales, ¿no? Esas habilidades que nos sirven para poder lograr mucho mejores resultados dentro de lo que nosotros nos estamos desenvolviendo. Pero viene algo importantísimo. Hoy en día las empresas ya tienen hasta 5 generaciones dentro de sus organizaciones. Entonces imagínate, viene la generación de los boomers, que muchos dicen, oye, fueron los causantes de todas las crisis de las siguientes generaciones. Luego viene la generación X, los castigados, los obedientes. Luego viene la generación de los millennials, los liberales, los que cambiaron por completo el concepto laboral. Luego viene la generación Z, que ya son más reflexivos, que ellos
ya dicen, oye, yo ya busco mejor clima laboral, yo ya no busco maltrato, y luego viene la generación millennial, bueno, la generación Y, ¿cómo se...? Ahorita me acuerdo cómo se le llama a esa generación que ya viene directamente con la tecnología, que por cierto tú puedes ver, hay muchos TikToks sobre esta generación en donde les llaman la atención y se quitan ahí el uniforme de la empresa y se van y no, espérame. Entonces esto llega a causar desestabilidad laboral. ¿Por qué? Porque nuevamente lo diría, viejas prácticas o nuevas generaciones definitivamente no se llenan. No se llevan y no se deberían ya de aplicar, ¿no? Y las nuevas generaciones pues no tienen la misma vulnerabilidad que teníamos la generación X, ¿no? Que nos casábamos muy pequeños, que comprábamos casa, que comprábamos carro y bueno, donde empezaron las tarjetas de crédito y todo este tipo de situaciones en donde no nos vamos a meter. La generación alfa. Entonces, bueno, ahora, de acuerdo con esta estadística, 8.5 de cada 10 personas prefieren un jefe que se equivoca. Es decir, el equivocarse dentro del liderazgo es algo como que no está permitido, ¿te das cuenta? El que les duela, el sentirse vulnerable, el exponerse, y sin embargo son los mejores líderes. De acuerdo con mi experiencia en estos 23 años, yo tengo líderes que me hicieron crecer muchísimo, pero eran líderes que se mostraban tal cual era, ¿sabes? No estoy hablando que fueran perfectos, estoy hablando que eran líderes, eran personas, eran seres humanos que tenían igual sus situaciones personales, pero que sabían dirigir a personas, sabían gestionar emociones, porque esa es la clave detrás de un buen liderazgo, aprender a gestionar emociones. Ahora, vamos a hablar. Esto no es un capricho como los millennials, ¿no? Que decía la generación X, oye, los millennials son caprichosos, ¿no? Es que quieren a fuerza que trae su barba, venir tatuados, venir con corbata. Y bueno, pues era parte de defender tu identidad. Ya tenían una identidad, algo que no teníamos la generación X. Nosotros, pues prácticamente obedecíamos. Entonces, la neurociencia nos enseña que el cerebro busca conexión y seguridad. Esto es una realidad. Entonces, si las nuevas generaciones están más metidas en los conceptos de inteligencias emocionales, en los conceptos de habilidades emocionales, entonces empiezan a entender cómo funciona y por qué lo que buscamos las personas es seguridad y conexión hoy en día. Necesitamos conexión, eso que se le conoce como clima laboral dentro de las organizaciones, ¿no? Ese conjunto de emociones, conjunto de pensamientos, conjunto de experiencias, que tenemos un conjunto de personas adultas trabajando en un medio de adultos y que muchas veces nos hacen actuar como niños. Porque hay muchas actitudes, muchísimas situaciones que los líderes infantilizan. Y este tipo de imponerse, este tipo de decir yo soy el mejor, es muy infantil. Ya no es una persona que tenga conciencia de qué es exactamente su función o cuál es exactamente su función, ¿no? Uno pensaría que son los objetivos. Y muchos especialistas en liderazgo, como Simon Sinek, como John Maxwell, dicen, oye, lo importante para un líder no es el objetivo, es el crecimiento de su equipo. Si ellos desarrollan a su equipo y lo saben dirigir, su equipo va a lograr los objetivos. Pero ese es el mensaje que se da dentro del nuevo liderazgo. Por eso nuevamente lo diría, ser fregón ya no funciona. Mira, esto lo puedes leer en mi libro. Esto me lo curé en 23 años, imagínate, 23 años en el mundo corporativo. Me encontré de todo, desde el monstruo hasta el santo. Déjame decirte, tuve un jefe tan estricto, pero tan estricto, que bueno, era como el maestro Girafales, como de esas personas que golpean el escritorio, de esas personas que gritan para imponerse, de esas personas que tienen el poder, porque realmente lo tienen una jerarquía dentro de la organización y tienen el poder. Y ojo con lo que voy a decir porque esta parte es importantísima si tú eres líder dentro de una organización. Tienes el poder. Y aquí vienen dos formas de ejercer tu poder.
autoritario, es decir, siempre se va a hacer lo que yo diga, o propositivo, es decir, tengo el poder de proponer, tengo el poder de aperturar, tengo el poder de crecer a mi equipo, tienes el poder, tienes la sartén por el mango, eso es lo que te quiero decir. Un líder dentro de una organización, que es del líder que estamos hablando ahorita, un líder dentro de una organización debería de estar muy enfocado en la parte de los crecimientos. Para no hacerte el cuento largo, este líder, por muy bueno que fuera, muy bueno que fuera en cuestión de su trabajo, en cuestión de las estadísticas, en cuestión de lo técnico, lo emocional le fallaban bien. Puede que te cayera bien si lo conocías a fondo. Si no le llegabas a conocer a fondo, yo creo que muchísimas personas se fueron muy enojadas con él, se fueron muy molestas, porque aquí viene la gran trascendencia. Nunca sabemos con quién nos vamos a encontrar el día de mañana, ni cómo vamos a crecer, ni hacia dónde vamos a ir. Y eso es un punto importante para ti como líder, porque ahorita estás dentro de una organización y el objetivo es que tú sigas creciendo. Si esa organización no te va a dar el crecimiento, pues tienes que seguir creciendo. Y entonces cuando crezcas te vas a seguir encontrando a personas que probablemente conociste en tu pasado. Hay buenas anécdotas que yo tengo, ¿no? De ex ejecutivos que han trabajado conmigo, que me siguen buscando para trabajar ahora con ellos, ¿no? Ya están en otras empresas, están en organizaciones y me dicen, oye, coach, necesito que nos des un curso, que nos des un taller, cosas por el estilo, y eso habla bien, ¿sabes? Lo que he tenido que mejorar lo mejoras, pero esta habla, no te voy a hablar de mí, te voy a hablar de la experiencia de los líderes que tuve. También tuve otro líder, el mejor líder, yo diría de los mejores líderes que he tenido en mi vida, que era muy propositivo. No era de las personas que amedrentaba, no era de las personas que amenazaba, era de las personas que proponía, era de las personas que te obligaba a mejorar, ¿sabes? Porque de alguna u otra manera él llegaba, yo recuerdo muchísimo una de las dinámicas que él tenía. Imagínate de qué tiempos te estoy hablando, que en aquel entonces no existía pues la tecnología y llegaba con el periódico impreso y lo tiraba ahí en una barra que teníamos, nosotros estábamos trabajando. Esto es cuando estuve en el tema operativo. Yo recuerdo muchísimo que yo terminaba rápido mi trabajo y me ponía a leer el periódico. Cuando terminaba el día laboral, él siempre, ojo con esta parte, líder, él siempre llegaba, saludaba y siempre cuando se iba a ir, pasaba y se despedía. Y cuando se despedía decían, oye, qué fuerte estuvo lo del puente de tal lugar, ¿no? Y todos se quedaban así como sacados de onda, ¿no? Oye, ¿de dónde saca este tema? Y bueno, obviamente yo había leído el periódico y yo le decía, oye, sí, estuvo grave, ¿no? Pero yo creo que hubo esto. Y entonces ahí aprendí una de las principales reglas, por lo menos 15 minutos de noticia todos los días y vas a tener un punto de conversación y vas a tener todo el día. Entonces este líder no nada más te mejoraba en cuestión de tus objetivos, porque obviamente nos proveía de las herramientas para lograr los objetivos, sino que iba más allá del crecimiento. Eso demostraba iniciativa, eso demostraba responsabilidad, eso demostraba cierto conocimiento. Y entonces lo recuerdo muchísimo porque fue el líder que me dio el chance de poder salir de este tema operativo y empezar a conocer el tema administrativo. Entonces tú tienes el poder de cambiar la vida para bien o de cambiar la vida para mal de tu equipo. Esa es la gran responsabilidad que tiene el liderazgo. No ahorita, que siempre lo ha tenido. Entonces, aquí te voy a dar tres herramientas. ¿Para qué? Para que puedas transformar hacia dónde quieres llevar a tu equipo y sobre todo hacia dónde quieres llevar tu carrera, tu crecimiento profesional. Porque al final, pues bueno, el que le toca ser líder ahorita es a ti, pero el día de mañana, pues bueno, tú también tienes un jefe, ¿no? También tienes un líder. Y no siempre debemos ser el ejemplo. En caso de que no tuviéramos el mejor ejemplo arriba, no tenemos que ser el ejemplo, no tenemos que replicar las malas prácticas que tienen muchas veces nuestros jefes directos o algo por el estilo. Entonces, el primero es la escucha activa. No sabes qué importante y qué diferencia, incluso en el ejemplo que te puse ahorita del periódico, qué diferencia es esa escucha activa, que no es oír. Ojo con esta parte. Una escucha activa es estar en tus 5 sentidos, estar presente en el hoy y en el ahora, sin juzgar,
sin juzgar si es buena o mala conversación, si te van a atacar o no te van a atacar, muy abierto a todo lo que se va a decir. No para responder, para entender lo que se quiere decir. Aquí es donde tenemos que apagar el piloto automático y entonces dejar que las personas hablen. Y nosotros poder dar un feedback de manera correcta, de manera de que nosotros funcionemos como un tipo GPS, un GPS, para que tú puedas dirigir la conversación, para que la persona que te está teniendo la confianza de platicarte vuelva a tener la confianza de platicarte, pero aparte tú le puedas dejar algo importante a esta persona. Segundo, admite lo que no sabes. Es decir, nadie tiene toda la información. Eso es importantísimo. Yo no sé por qué nuestra cultura, la palabra ignorancia pega muchísimo. No le puedes decir a una persona que es ignorante de X tema, porque entonces se ofende, se agrede, aunque realmente sí lo sea. La ignorancia no es nada más que ignorar, que no saber, que no conocer sobre el tema. Y es importantísimo eso. O sea, oye, no lo sé, admito que no lo sé como líder, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo ingenieros, tengo ejecutivos de marketing, tengo cosas que yo no sé manejar. Yo hablo desde mi ignorancia, siempre inicio así las frases, oye, voy a hablar desde mi ignorancia, pero podemos hacer esto dentro del sistema, se puede hacer esto dentro de la página, se puede hacer esto dentro de los videos, se puede hacer desde mi ignorancia. Primero, admito que no lo sé. Segundo, el que no lo sepas no quiere decir que no lo puedas aprender. Y esa parte es importantísimo. Recuerda que tu equipo tiene muchísimos talentos y cuando digo muchísimos talentos son muchos talentos ocultos que nosotros ignoramos y nuestro trabajo, tu trabajo como líder es exponer primero esos talentos y después potencializar esos talentos a beneficio de los resultados y de la misma persona. Por favor, si tú estás al mando de un líder, déjate explotar tu talento. No sabes lo que vas a aprender. Entonces, este punto es importantísimo. Un líder seguro, un líder inseguro, dice, finge que lo sabe todo. Pero fingir, ay, no es sostenible, ¿sabes? Fingir de repente, me ha tocado visitar a muchísimos líderes en diferentes cursos, en diferentes eventos, y no sabes cuando un líder finge que sabe algo, de verdad finge. Y yo creo que hoy en el 2026 las personas que fingen se acasan a ver como a 3 kilómetros o 4 kilómetros de distancia. El tercer punto es pide ayuda. De verdad, en el 2026 y después de todo lo que ha pasado en el mundo, pedir ayuda es el acto más valiente que pudiéramos hacer. No lo sé hacer. Bueno, tú como líder, yo en una ocasión, fíjate, estábamos en un seminario, recuerdo muchísimo, me tocaba mi primera gestión ya como de alguna manera responsable de un grupo de personas, de un objetivo dentro de la organización y me senté con el director general en el seminario, fui y me senté al lado y le dije, oye, quiero que me des 3 tips para poder gestionar. 3 tips de lo que no debo hacer y 3 tips de lo que debería de hacer. Pedí ayuda. Pide ayuda. Recuerde que el 20% de nuestro éxito viene de una mentoría. Hay que seguir a alguien que ya lo sabe hacer y lo sabe hacer bien. Porque muchas veces lo que les pega a los líderes es que piensan que el puesto da conocimiento, si no es cierto. El puesto te da jerarquía y es todo lo que te da. Este es el liderazgo formal, ¿no? Donde te dicen, oye, a partir de hoy tú eres el responsable de esta área y entonces tú lo empiezas a hacer. Pero el liderazgo moral es algo que se educa, es algo que se aprende, es un punto en donde ponemos esta habilidad de aprender a pedir ayuda como un acto de honestidad en decir, oye, sí es cierto, no lo sé todo, y sí es cierto, me necesito escuchar nuevas formas, nuevos estilos, nuevas soluciones que yo pudiera implementar en mi equipo. Ahora, déjame decirte, justo de este tema hablo yo en mi libro. Hay un capítulo que se llama Cuando no encuentres el camino, puedes utilizar el GPS. Esto viene en el capítulo 8. Ahí cuento cómo aprendí a pedir ayuda y aprender a pedir ayuda no fue una opción para mí.
fue necesario, ¿no? Estos puntos de quiebre en donde ya no sabes, ya no te encuentras. Y no me vas a negar que hay mucha diferencia entre ser bueno y lo que haces y que te suban de puesto y de repente empezar a gestionar personas. Te sientes totalmente perdido porque tú sigues pensando que tu objetivo son los objetivos y no es cierto. Ahora el objetivo es generar buen clima laboral, generar buena gestión de las emociones en tu equipo para que empiecen a crecer, para empezarlos a unir y no separarlos. Y bueno, aquí cuento cómo los líderes que nos creemos muy fuertes, que se creen imponentes, también se estrellan, también nos estrellamos y nos damos en la cara muchas veces, ¿no? Pero muchas veces es en silencio, muchas veces es apartado y de verdad, si tú eres un líder que está viviendo crisis, si tú eres un líder que está viviendo estos procesos complejos, pide ayuda. De verdad no es malo, asesórate. Ahora ya hay muchísimo, diría yo, la educación se democratizó y hay muchísimos cursos que te pueden ayudar de manera gratuita a tener primero una buena gestión tuya sobre tus emociones y después aprender a gestionar a tu equipo. Ahora, te voy a pedir que hagamos una reflexión. Mayo sin duda, fue intenso, se ha ido muy rápido en todos sentidos. Y junio inevitablemente va a llegar. Eso no lo podemos evitar. Pero vamos a regresar más honestos, vamos a regresar más abiertos, vamos a regresar menos perfeccionistas, vamos a regresar más humanos. Esa es mi propuesta para ti como líder. Y no te hablo nada más como líder, como responsable, te hablo del liderazgo de John Maxwell, en donde dice que es un gran mito que debas tener un grupo de personas a tu cargo para ser un líder. Tú ya eres un líder, tú ya te levantas temprano o no, tú ya cumples tus objetivos o no, tú ya eres disciplinado o no, pero ahí es donde se empieza a notar tu autoliderazgo, tu autogestión, tu automotivación y todo lo que tenga que ver con auto tiene que ver con el liderazgo. Por eso esta parte del liderazgo transformacional que yo platico muchísimo dentro de mis cursos, que yo platico dentro de mis conferencias, tiene mucho que ver con este liderazgo trascendental, tiene que ver con esta huella que dejamos como líderes. Por eso es que ser el más fregón, ser el más duro, ser el más perfecto, ya no es un factor de liderazgo trascendental. Hoy en día ser más humano, hoy en día ser más comprensivo, hoy en día tener más herramientas sobre habilidades socioemocionales, sobre inteligencias emocionales, es una forma de trascender, es una forma de crecer y es una forma de heredar muchísimas cosas a las nuevas generaciones y por supuesto reeducar a las generaciones anteriores. Por increíble que esto parezca, vivimos en un mundo laboral en donde la reeducación, en donde la deconstrucción y en donde la reconstrucción son cosas de todos los días. Tenemos que aprender a romper todo aquello que creíamos que era correcto dentro del liderazgo y empezar a manejar de nueva manera, en nuevos tonos, en nuevos conceptos, en nuevas palabras, todo este tema de gestión de personas, todo este tema de gestión emocional para nosotros. Si tú eres emprendedor, pues bueno, necesitas muchísima gestión para ser un buen líder dentro de tus proyectos, ¿no? Un buen líder para no detenerte, un buen líder para seguir paso a paso. Y no estoy hablando de motivación barata, no estoy hablando de levantarte el día de mañana y de decir, no, yo no me puedo caer, ese liderazgo es el que ya no funciona, sino de decirte, oye, hoy no me siento tan bien, voy a dar 3 pasitos, tú no te preocupes, es más, de repente date ese chance de detenerte un poco, de descansar un poco, de hacer una pausa activa y de decir, oye, exactamente en dónde estoy y hacia dónde quiero ir, cómo me gustaría llegar hacia donde yo quiero llegar. Entonces, aquí, vamos a hablar. Mayo fue un mes intenso. Hablamos de regresar de miedos, de poner límites y hoy de liderar con humanidad. El chiste no es que sepas, el chiste es que lo hagas. Hoy ya tienes la información. 3 tips bien sencillos que puedes poner en práctica rapidísimo.
pero lo tienes que empezar a hacer. Recuerda que son habilidades, y estas habilidades de liderar y estas habilidades socioemocionales y estas habilidades de inteligencia emocional son habilidades. Si no las ponemos en práctica no funcionan absolutamente de nada. Entonces hay una máxima dentro del liderazgo que dice: no puedes liderar a otros si antes no lideras tus miedos o tus silencios. Los líderes también tenemos que aprender a hacer silencios, también tenemos que aprender a hacer pausas, también tenemos que aprender a quedarnos callados y escuchar. Y si tenemos que escuchar un feedback, adelante, y ojalá nos funcione y nos funcione mucho. Yo recuerdo muchísimo, desafortunadamente dentro del liderazgo, tú sí estás dentro de una organización, creo que de las partes más rudas que nos toca es liquidar personas. Y yo recuerdo muchísimo que me dejaron esta tarea compleja, esta tarea complicada. Y a mí me gustaba muchísimo darles las fortalezas a los chicos que iban a salir. Y hacerlos conscientes del por qué. Que vivíamos trabajábamos dentro de una organización y la organización tenía objetivos. Y cada uno de nosotros era medido en razón a sus objetivos. Yo lideraba mis miedos, el miedo a poder liquidar a alguien, pero al final yo entendía también el concepto de trabajar dentro de una organización. Es un proceso que inevitablemente se tiene que vivir. Yo guardaba silencio, escuchaba el feedback que me daba el colaborador, el talento, y después le daba mi feedback, ¿no? De decirle: oye, no está nada mal en ti, tienes que mejorar, sí. Hoy no cumpliste, pero tú sabes por qué no cumpliste. Yo no, tú sí sabes por qué no cumpliste. Tenías las herramientas, tenías esto, y lo empezaba a ser consciente. No te voy a mentir cuando digo, y ojalá alguien de las personas con las que tuve la oportunidad de vivir esta experiencia pudiera comentar. Alguno de ellos me dijo: oye, te agradezco porque nunca me habían liquidado así. Y es que el objetivo es agradecer el proceso que vivimos en conjunto. Está bien, no se llegó a los objetivos, los dos somos adultos, nuevamente lo diría, somos adultos en un medio de adultos, en un equipo de adultos, que no podemos infantilizar. No podemos al final decir: oye, no logré los objetivos porque me enojé, bueno, puede pasar, y esta es la invitación que yo te hago, que no repliquemos. Somos líderes que tenemos que aprender a gestionarnos y que tenemos que aprender a escucharnos. Primeramente, diría yo, el liderazgo es un consumo personal, es un consumo para liderarnos, para entendernos. Todo lo que quieres crecer en tu equipo, primero crécelo en ti. Oye, me gustaría que mi equipo lograra los objetivos, primero logra tus objetivos tú. Me gustaría que mi equipo escuchara mejor, primero escúchate tú, que hablara mejor, todo. Y te vas a dar cuenta cómo de verdad empiezas a identificar todas las cosas en las que tienes que mejorar, y ojalá de verdad esta parte de la ignorancia sea muy sabia dentro de tu proceso, y de verdad toda esta parte de la ignorancia se convierte en conocimiento, en sabiduría, y que digamos: oye, voy a aprender más sobre estos temas de liderazgo. La próxima semana arrancamos junio, y junio será el mes de la acción. Vamos a traer herramientas, no teorías, porque aquí traemos herramientas, no teorías. Todo lo que te platico, de verdad, escucha nuestros podcasts los miércoles, escucha nuestros podcasts los domingos, porque de verdad te damos herramientas para que, diría yo, inteligencia emocional para terrenales. Ya sabes, pase lo que pase, como siempre lo he dicho, si no te diviertes, no se vale. Me da muchísimo gusto estar de vuelta con ustedes, ya próximamente, ahorita no te puedo dar noticias de nada, pero próximamente nos vamos a ver de forma y a escuchar de manera diferente. Nos vemos en junio, cuídate mucho y recuerda, nunca dejamos de aprender y nunca deberíamos dejar de jugar. Es simple, si al final no te diviertes, no se vale. Hasta la próxima.